5, son las 4 en Canarias. Última hora en la tarde. Pilar García Muñiz. COPE, estar informado. Donald Trump ha vuelto a amenazar a Irán justo cuando se cumplen 60 días de tregua que ambos países firmaron. El presidente estadounidense ha reiterado hoy en su red social que el régimen de los ayatolá no tendrá bajo ningún concepto un arma nuclear. Trump ha admitido que las negociaciones con Irán para alcanzar la paz continúan a través de canales extraoficiales. Iván Alonso. Sí, Trump ha vuelto a insistir en que Irán no puede tener ese arma nuclear. Lo ha hecho, como dices, justo cuando expira ese plazo que comenzaba el pasado 17 de junio y sin ningún avance. Y es que Estados Unidos e Irán siguen enrocados en sus posiciones y por eso este vencimiento es sobre todo simbólico, dado que en estos 60 días se han vuelto a producir choques militares, ataques y el estrecho de Hormuz continúa bloqueado, lo que mantiene, por cierto, bastante alto el precio del petróleo. Trump ha admitido también que las negociaciones con la Guardia Revolucionaria Islámica siguen a través de un canal extraoficial al margen de funcionarios y mediadores del gobierno iraní. El presidente norteamericano, eso sí, se ha mostrado tranquilo ante la duración de una guerra que se extiende ya desde el pasado 28 de febrero y asegura que no tiene un calendario establecido ni para cerrar el conflicto ni ninguna prisa tiene para que este acabe. Y la Policía Nacional ha controlado a más de 5.000 viajeros de terceros países llegados a España en más de 400 vuelos que llegaban desde Italia. Son los nuevos datos que ha ofrecido el Ministerio del Interior hoy mismo. Te recuerdo que el Gobierno implantó esta medida como respuesta a lo que hizo el Ejecutivo de Meloni tras la crisis migratoria de Ceuta. De hecho, el ministro del Interior italiano, Matteo Piantedosi, ha insistido hoy en que solo levantará la suspensión del acuerdo Schengen con España cuando los riesgos, así ha dicho, disminuyan por completo. Pues no le queda nada. Mientras el aeropuerto de Catania ha vuelto a restringir la llegada de vuelos por la nueva actividad del volcán Etna. Varios vuelos españoles se han visto afectados por esta nueva situación debido a las emisiones de ceniza. Ante este problema, las aerolíneas tienen que afrontar una serie de condiciones con los pasajeros si sus vuelos son cancelados o se retrasan a pesar de que no sea su culpa. Las ha contado aquí en la tarde de COPE Pablo Rabanal, que es fundador de la Asociación de Defensa de los Pasajeros. Lo que te tienen que ofrecer es siempre a elección del pasajero o un transporte alternativo o bien el reembolso del billete. Y luego, si la cancelación es por razones, por ejemplo, de revisión del avión o lo que sea, además, si el vuelo llega luego 3 horas tarde, además del reembolso o transporte alternativo, que te tienen que dar más bien, es una compensación de 250, 400 o 600 euros según la distancia del vuelo. Ojo, esto pasa con el volcán Etna, que ha entrado en erupción en Sicilia, o con cualquier otra circunstancia que provoque retrasos o cancelaciones de vuelos. Ya has escuchado a Pablo Rabanal. Y en los deportes, el nuevo jugador azulgrana, Joao Cancelo, ya ha aterrizado en Barcelona. Miguel Martínez. Sí, el ya futbolista del Fútbol Club Barcelona se encuentra de nuevo en la ciudad condal para afrontar su tercera etapa como jugador blaugrana. También está previsto que a las 7 de la tarde aterrice en el aeropuerto del Prat también Rodri, tras el acuerdo alcanzado el pasado domingo con el Manchester City. Kang Jin Lee ha sido presentado esta mañana en el Metropolitano y ha hablado sobre la responsabilidad de vestir la camiseta rojiblanca. El número 7 en el Atlético de Madrid es un número muy especial que se ha llevado grandísimos futbolistas, pero bueno, yo creo que intento no pensar en el número. Yo creo que lo importante es en aportar, en ayudar equipo, mejorar día a día para poder ayudar equipo, más que pensar en otras cosas, y eso es lo que haré hasta el último día que vista esta camiseta. En tiempo de juego te contamos a las 9 de la noche el regreso del Deportivo de A Coruña frente al Elche en Riazor. En segunda división, a las 7 arranca el Sporting Sabadell y a las 9:30 Almería Eldense. También en unos minutos comenzará la ronda de 32 del Masters 1000 de Cincinnati entre Martín Landaluce y el argentino Thiago Tirante. Además, Rafa Jodar liderará el equipo español en la eliminatoria contra Chile de la Copa Davis. Gracias, Miguel. Sigues en la tarde de COPE. Looks like we're making up for lost time. Need you to spell it out for me. Bossa Nova on all night. It's like a type of alchemy. Introduce me to your best friend. I can come and slide right in. A satellite ain't even that far. I kinda wonder where you are already know. Pues han pasado algo más de 2 semanas desde la entrada masiva en Ceuta, entre ese jueves 30 y el viernes 31 de julio,
cuando más de 80.000 migrantes cruzaron desde Marruecos y provocaron una crisis sin precedentes en la ciudad. Y sobre esto vamos a hablar en los próximos minutos aquí, cuando son las 5:05 de la tarde, las 4:05 en Canarias. Yo soy Israel Remuñán y voy a estar contigo hasta las 7. Como ya sabes, este fin de semana existía pues el temor de que esta llegada masiva volviese a repetirse porque circulaba en las redes sociales esa convocatoria para el 15 de agosto. No ocurrió. Esto ya nos lo dijo que iba a pasar. José Bautista, que es periodista de investigación, nos lo dijo aquí en la tarde hace unos días. Marruecos crea el problema y después se presenta como la solución. Creo que si la gente se acerca a Ceuta el día 15, Marruecos va a hacer una demostración de poder y de violencia sin parangón y creo que ahí va a sufrir mucha gente inocente que no merece eso. Lo dicho, Marruecos desplegó un fuerte dispositivo y frenó a casi 300 personas que intentaban acercarse a la frontera. Pero en estos días ha ocurrido algo más. Por ejemplo, hemos visto cómo se ha elevado el tono desde el otro lado, desde el país vecino. El ministro de Justicia marroquí ha vuelto a reivindicar esas conversaciones con España sobre Ceuta y Melilla y ha planteado que a largo plazo Marruecos quiere abordar con España este futuro de las dos ciudades. Se habla de la cosoberanía. Bueno, nuestro gobierno ha respondido que la soberanía española no está en discusión, pero lo cierto es que no ha habido ni un reproche durante estos días al mismo gobierno, el gobierno marroquí, que permitió esa entrada masiva por su frontera y para utilizado, en este caso, como ya sucedió en el 2021, esa presión migratoria como arma política. Julio Llorente, buenas tardes. Buenas tardes. La respuesta de Marruecos este fin de semana ha sido clara, era algo que ya podíamos esperar, que no se podía permitir de nuevo que se produjese algo similar a lo que sucedió el 30 de julio. Y la pregunta se impone, por tanto, ¿por qué esta vez sí Marruecos ha controlado el flujo? ¿Por qué ha recurrido a todos los medios disponibles para evitar el asalto de la frontera y no lo hizo en la ocasión anterior? ¿Por qué? Se trataba de, efectivamente, sugerirle a España que sin su participación, sin su intervención, la frontera es incontrolable, muy probablemente, y también para amenazar. Vamos a preguntarle por qué esta vez lo ha impedido y no sucedió lo mismo que el 30 de julio. Y vamos a preguntar también sobre esa petición de Marruecos. ¿Qué es lo que pretende Marruecos con Ceuta y Melilla? ¿Hay una estrategia de presión sobre España? Bueno, la pregunta parece evidente que sí, pero ¿qué es lo que busca? Pues vamos a preguntárselo a Fernando Cocho, que es analista de inteligencia y seguridad. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Marruecos reivindica la soberanía sobre Ceuta y Melilla desde su independencia en 1956 y ahora su ministro de Justicia vuelve a poner públicamente el asunto sobre la mesa. ¿Qué busca Rabat, Fernando? ¿Hay realmente una estrategia para hacer presión sobre estas dos ciudades y que algún día puedan tener el control Marruecos? Por supuesto, pero una estrategia que lleva ya décadas con la connivencia de ciertos grupos de presión, lobbies pagados en todas partes. No olvidemos que todas las semanas en la ONU el representante de Marruecos reclama la soberanía de Ceuta y Melilla y de todo el peñón de los demás islotes y peñones para consolidar su poder del Gran Marruecos, ¿no? Y lo va a conseguir si no hay nadie que le pare los pies. Y teniendo a Estados Unidos e Israel a su lado, pues evidentemente es muy complicado detenerlas. Fernando, ¿por qué el 30 de julio sí y por qué este fin de semana no? Es decir, ¿por qué el 30 de julio Marruecos permite esa entrada masiva hasta el punto de que muchos de sus nacionales pierdan la vida, hasta 140 muertos, más de 140 porque algunos cuerpos aún no han aparecido y están bajo las aguas? ¿Por qué antes sí y ahora no? ¿Por qué se ha mostrado fuerte hace 2 días? Bueno, porque era como una estrategia perfectamente concebida. Evidentemente, a toro pasado es muy fácil detectar cuál es la estrategia que Marruecos ha establecido. Es muy complicado hacer perspectiva porque hay muchas variables posibles de cómo va a ser el comportamiento de Marruecos y no conocemos sus estrategias sin herramientas de inteligencia o si quiere conocerlo de manera coloquial, espionaje. Evidentemente, hace unas semanas dejó entrar a 50, 60, 70, da igual el número, eso no tiene importancia, para demostrar que es capaz de invadir Ceuta y Melilla y reventar el sistema social y provocar pues cualquier catástrofe, no solo humanitaria, sino de riesgo de seguridad nacional o de incluso ruptura de la cadena de solidaridad española con los inmigrantes y con la propia ciudad de Ceuta y Melilla, ¿no? Y ahora lo hace con unos cuantos centenares, con 1.000, 2.000 personas, utilizando la gendarmería y las tropas auxiliares, con drones y con cañones de agua, pues evidentemente para demostrar también que puede controlar, evidentemente no a 50.000, que eso sería muy complicado, utilizaría, bueno, tampoco le importaría mucho, ha utilizado ya armas contra su propia población muchas veces en el Rif, y ahora ha demostrado que puede hacerlo
cuando le apetezca y como le apetezca. Es una estrategia perfectamente de manual de guerra híbrida, que ahora se llama tan de moda, cuando es toda la vida de Dios es guerra de guerrillas, ¿no? Guerra asimétrica, y dicen los cultos ahora. Tú has dicho en alguna ocasión que los objetivos de Marruecos son Ceuta, Melilla y las Islas Canarias. ¿Esto qué estamos hablando? Sí. ¿De objetivos a medio plazo, objetivos a largo plazo, objetivos ya mismo? Objetivos al plazo que Marruecos tenga las capacidades de seguir sobornando, seguir presionando a nivel internacional y sus aliados le sigan, aliados que son también la Unión Europea, por cierto, le sigan favoreciendo sus intereses. Esto es algo que ya lleva mucho tiempo y va a seguir mucho tiempo. No tienen prisa, porque cuando uno tiene una planificación estratégica geopolítica a medio, largo o muy largo plazo, como por ejemplo el caso de China, por ejemplo, pues no tiene prisa. No será a lo mejor Mohamed VI, será su hijo, que por cierto es mucho más radical desde el punto de vista ideológico de su padre, y será su hijo o su nieto, no importa quién sea, pero ellos seguirán luchando por esos objetivos. La ley 23B de Seguridad Nacional del Gobierno de Marruecos hace 4 años, cuando se instauró, establecía que los límites de lo que ellos consideran su zona exclusiva de explotación económica eran los 300 kilómetros a partir de Dakhla, antigua Villa Cisneros. Y evidentemente eso pertenece a las Islas Canarias. Esto que cuentas, Fernando Cocho, analista de inteligencia, es interesante porque Taleb Ali Salem, que es analista político, activista saharaui, nos contaba hace unos días aquí en la tarde que todos los reyes de Marruecos recientes tienen una baraca, ¿no? Un hito que marca su historia, desde Hassan II hasta Mohamed V, luego Mohamed VI, y se habla que de Hassan III, que es el que llegaría al trono próximamente con la salida de Mohamed VI, esa recuperación, ¿no?, de Ceuta y Melilla. Ellos hablan así, en ese tono, recuperar algo que realmente nunca ha sido suyo. Vamos a escuchar a Taleb. Que en estos días no dejan de hablar de esa ideología nacionalista, expansionista marroquí, no dejan de hablar de que España está ocupando ciudades como Ceuta y Melilla, está ocupando las islas, y que Marruecos tiene que despertar y los marroquíes tienen que despertar, y es el momento de recuperar siempre, según ellos dicen, nuestros territorios ocupados. Estaba hablando Taleb en los últimos días se habían visto en redes sociales, sobre todo, incluso en algunos medios de comunicación, influencers y periodistas con esta retórica, ¿no?, con este argumento de recuperar Ceuta y Melilla, que llevan más de 500 años siendo españolas, ¿no? Pero esto acaba calando en la gente, Fernando. Evidentemente, cala en la gente hasta el punto de que puede provocar una quiebra social, una quiebra digámoslo así, de resistencia. Habría que preguntarse cuánta gente de Ceuta y cuánta gente de Melilla ha emigrado, o españoles han emigrado a la península huyendo de esa asfixiante situación que sufre cada vez por tres Ceuta y Melilla. Y el gobierno español no va a reaccionar como otros gobiernos podrían reaccionar desde el punto de vista del control migratorio, del control de fronteras, de la imposición diplomática, no hablo de la fuerza, hablo de la imposición diplomática y de sus reivindicaciones. Taleb, que es un muy buen amigo, es una muy buena persona informada, sabe perfectamente cómo funciona Marruecos. Y Marruecos evidentemente quiere un hito, y el hito puede ser puede ser otro hito. El problema es que nosotros estamos inermes, no respondemos diplomáticamente, e incluso políticos españoles, expolíticos españoles del PP y del PSOE y de otros partidos, forman parte del lobby que Marruecos tiene financiado para defender sus intereses del Sáhara o sus intereses en las provincias de Canarias. O sea, es algo que no es algo oculto, no estoy hablando de un contubernio, es algo que publican y publicitaron en sus páginas web, y se han hecho muchos congresos desde el año 2006, 2007 en adelante, 2007 en adelante, sistemáticamente para reivindicar esas capacidades que Marruecos tiene, y no hemos hecho absolutamente nada. Fernando, enseguida vamos a hablar de estos ceutíes que se marchan a la península por un informe que ha sacado el Centro de Estudios CEUCEFAS, precisamente sobre esto, sobre ceutíes que salen de Ceuta, claro, y que al final va cambiando un poco ese equilibrio poblacional que hay en esas ciudades autónomas. Fernando, claro, estamos hablando de que Marruecos utiliza la migración como arma de presión, ¿no?, con España, que ellos abren o cierran el grifo dependiendo de lo que quieran conseguir con nosotros. Pero nosotros podemos controlarlo de alguna forma. Nosotros podemos hacer, entiéndeme, daño a Marruecos, o también asestar algún golpe de vez en cuando para equilibrar un poco la balanza, ¿o lo tenemos muy difícil?
Lo tenemos difícil porque tenemos políticos mentalmente débiles y diplomáticamente más débiles todavía. Técnicos hay muchos y muy buenos, capaces de haber previsto, y esto no es ningún tipo de secreto, hay documentación pública de estudios, de centros de estudios de la defensa, del CSDEN, y muchos informes que declaran estrategias posibles para implantar. Pero no olvidemos algo que estamos dejando de lado, y es que el rey de Marruecos es comendador de los creyentes, por tanto descendiente directo de Alá, y es un factor religioso que la gente está menospreciando. Es decir, independientemente de la cuestión política, económica, estamos despreciando la mentalidad. Estamos pensando como en europeos en lugar de pensar como marroquíes. Y Marruecos evidentemente tiene una estrategia muy clara. ¿Qué puede hacer España? Lo que siempre han hecho otros países que se han demostrado potencias diplomáticas potentes como éramos nosotros en su momento. Es decir, firmeza, diplomacia, tender la mano, pero el 82,6% del crecimiento de Marruecos depende de la Unión Europea, que se la ha financiado, de España, que se la ha financiado, de Estados Unidos, que se la ha financiado, de Israel, del Reino Unido, etcétera, etcétera. No olvidemos que Marruecos es lo que es gracias a lo que Europa, desde el año, creo que el tratado es del año 98, 99, no me hagáis mucho caso, podría consultarlo, en el que le declara socio preferente y eso perjudica fundamentalmente a España, a Canarias. Veamos lo que ha pasado con el Tangermet. La consignataria de buques Maersk, la naviera, se ha ido de Algeciras y se ha ido al Tangermet. Es un palo fortísimo. Luego con el Nador le ocurrió lo mismo con Alicante y Valencia. Y los siguientes de las Canarias. El bunkering que llevaba a Canarias ahora se va al Tangermet. ¿Puede España hacer otra cosa? Sí. Plantarse. Sí. No digo militarizar la frontera, que también sería una opción, como hacen otros países, pero sí generar una fuerza diplomática de disuasión con aliados, si es que los tenemos. Cada vez tenemos menos. Si es que los tenemos. Hay algo en la clave, Fernando. Sí los tenemos. Sí los tenemos porque Europa, hipócrita como tal, y desde el punto de vista geopolítico, solo piensa en sus intereses. Entonces, si le pones en una balanza las ventajas e inconvenientes de lo que significaría poder España, que tiene 3 salidas, la salida a África, la salida a Europa y la salida a Hispanoamérica, a lo mejor la Unión Europea empieza a cambiar su política de apoyo a Marruecos y pasa a apoyo a España. Pero para eso hay que tener diplomáticos no vendidos, que lo dicen en su nómina, no que lo diga yo, y de aquellos políticos fuertes, de derechas o izquierdas, me da igual. Julio Llorente. Sí, buenas tardes, Fernando. Decías que Marruecos tiene una estrategia a largo plazo y que precisamente por eso no tiene ninguna prisa. Y la pregunta que se estarán haciendo todos los oyentes es si España tiene una estrategia a largo plazo, si España tiene una estrategia para oponerse a Marruecos. Y la segunda pregunta tiene que ver con esto. Constatamos que Marruecos tiene ambiciones que son incompatibles con los intereses o con el bien de España. ¿Por qué parece que muchos partidos políticos se resisten a reconocer a Marruecos como enemigo geopolítico de España? Esto no quiere decir que Marruecos sea malo, que los marroquíes sean villanos, nada de eso, pero efectivamente urge reconocer que Marruecos tiene ambiciones incompatibles con nuestros intereses y en tanto que las tiene es, por así decirlo, un enemigo geopolítico. Claro, como lo es el Reino Unido, en tanto que la ONU ha declarado que el Peñón de Gibraltar es una colonia que debería de ser devuelta a España como territorio nacional, obvio. El problema es quién tiene más fuerza diplomática. ¿Que si hay estrategias? Claro que sí. Hay centenares de estrategias, hay decenas de maneras de hacer las cosas. Los técnicos, los expertos, tanto civiles como militares, tienen estrategias perfectamente definidas desde hace mucho tiempo. Otra cosa es que en un Estado de Derecho democrático, los militares y los civiles funcionarios se deben a instrucciones de sus superiores, que en este caso son cargos políticos elegidos democráticamente. Claro que hay estrategias, hay muchas estrategias, no solo para proteger las Islas Canarias desde el punto de vista financiero y económico, sino, por ejemplo, la ley que prohíbe la prospección de nuevos yacimientos de tierras raras, de petróleo y de gas en el monte Tropic, que está dentro de lo que es la plataforma continental de Canarias, está más cerca de Canarias que del Sáhara, y sin embargo no hacemos absolutamente nada. Y Marruecos lo va a explotar. ¿Y qué hacemos? Nada. Y en el momento en el que solo quede en Ceuta y Melilla militares y funcionarios, por decirlo de alguna manera, o poca población, digámoslo, entenderme la frase, autóctona, evidentemente la reivindicación de Marruecos semanal, mensual, constante en la ONU, es decir, es un territorio militar, no es un territorio civil. Por tanto, cambien el estatuto de ciudad a colonia, con la presión, con el Marocco Gate, con el Qatar Gate, que se ha demostrado. Y con los lobbies. Lobbies con españoles pagados a sueldo de Marruecos.
Que no olvidemos, lo han declarado ellos mismos, por cierto. Fernando Cocho, analista de inteligencia y seguridad, gracias por atendernos y por hablar con esta claridad aquí en la tarde de COPE. Gracias, un abrazo, Fernando. Un placer, muchas gracias. Bueno, los ceutíes llevan repitiendo todas estas semanas esa sensación de abandono en esta crisis humanitaria y de seguridad también que vive la ciudad autónoma. Hugo, por ejemplo, decidió mandar a su hija y a su mujer a Málaga cuando se produjo esa entrada masiva del 30 de julio. Yo empecé con 24 años, llevo 16 años con mi negocio, he hecho muchas cosas aquí y como podéis ver, pues me duele. Me duele mi casa, me duele mi familia y me duele ver a la gente de Ceuta que esté pasando lo que estamos pasando. No, que nos contaba Hugo, que mandó a su hija y a su mujer a Málaga para poder pasar allí el verano de forma más tranquila, pues es algo que se repite, y no solo de forma temporal, sino de gente, ceutíes, que deciden abandonar la ciudad autónoma para volver a la península. ¿Qué pasa si cada vez más gente decide que su futuro está fuera de Ceuta y de Melilla? Es lo que dejaba caer ya Fernando Cocho, si en algún momento eso se convierte simplemente en un lugar militar y con funcionarios, ¿no? Mira, un informe del Observatorio Demográfico CEU-CEFAS analiza precisamente cómo está cambiando la población de estas dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla. Bueno, también analiza Canarias, porque dice demografía de Canarias, Ceuta y Melilla, la porosa frontera sur de España. Este estudio detecta que desde 2015 hay una salida de la población nacida en España. Esa salida salen de Ceuta y Melilla, especialmente entre adultos jóvenes, mientras aumenta el peso de la población nacida en Marruecos. Hay un dato interesante, que es que los nacidos en Marruecos representan ya casi el 12% de la población de Ceuta y más del 21% de la nacida de la población de Melilla, perdón. Uno de los que firma este estudio es Alejandro Macarrón, que es coordinador de este Observatorio Demográfico CEU-CEFAS. Alejandro, profesor, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Sorprende, ¿no? El dato, 12% de la población de Ceuta ya es nacida en Marruecos, más del 21% de la que está en Melilla. En realidad es mucha más. Si se ve, hace el análisis de los nombres y de los apellidos, en Marruecos, en casi toda España solamente hay primera generación de inmigrantes y empieza a haber segunda generación, los hijos de inmigrantes, porque hasta hace 30 años no había prácticamente inmigrantes, excepto en Ceuta y Melilla. En Ceuta y Melilla, sobre los análisis, lo que han dicho los anteriores intervinientes, a mí no me preocupa, me preocupa que Marruecos haga de Marruecos, pero Marruecos tiene que hacer de Marruecos. El problema es que nosotros no hagamos de España, pero desde hace 50 años, esto no es de ahora. O sea, lo que ponemos en el informe con toda claridad es que hace 50 años, cuando cambió el régimen en España, el régimen político, la población de sustrato marroquí en Ceuta y Melilla podía ser el 10%, por decir algo. Ahora es en torno a la mitad y muy mayoritaria entre la gente joven. O sea, todos los gobiernos españoles, todos han favorecido, han amparado, han tolerado la inmigración de un país que, como decía don Julio, pues de facto es un enemigo. Hace lo que... yo insisto, yo no critico a la gente por hacer lo que cree que tiene que hacer. Tendría que ser un socio. Y luego, que nosotros tenemos muchísima más fuerza potencial que Marruecos, tenemos mucho más PIB, estamos en la Unión Europea, tenemos todas las conexiones posibles si queremos hacerlo. Y luego el tema de Estados Unidos e Israel, vamos a ver, ¿qué hemos hecho, qué ha hecho nuestro gobierno los últimos 3 años, sino tocarle las narices a 2 manos a Estados Unidos e Israel? O sea, el que se queje, yo no me creo la teoría conspiratoria que despenaliza, le quita culpa a Marruecos de lo que ha pasado y le quita culpa sobre todo a Pedro Sánchez y a su gobierno de no haberlo impedido, porque lo podía haber impedido perfectamente. O sea, con esto, para que no se produzca esta invasión, basta con que uno de los dos lo impida, o Marruecos o España. Entonces, esto de echarle la culpa a Israel a Estados Unidos, que es una especie que está circulando por todas partes, y aparte que sería peligrosísimo estratégicamente para ellos ser verdaderamente enemigos nuestros, porque somos un país con más enjundia que Marruecos. Pero bueno, volviendo a la pregunta que me hacía, ¿se está yendo gente? Sí, hay un goteo de personas españolas, no es un éxodo, digamos, aceleradísimo, pero es lógico. Están viendo una España que ya no parece España, en la cual hay una población que tiene cada vez más asertividad, porque pasa con todas las inmigraciones y cuanto más distintas sean, más. Si son muy poquitos, pues no les queda otra que adaptarse al sitio. Cuando son muy muchitos, pues imponen sus reglas. La comida halal. Ya hay colegios en Ceuta donde los menús tienen que ser halal por narices. Colegios públicos. Estamos en España. En España, como mínimo, tendría que haber libertad de comida. Y si acaso se puede admitir que haya comida halal, pero lo que no puede ser
es una persona que no es musulmana, obligarle a comer comida halal en un país que no es musulmán. Entonces, lógicamente, es lógico que haya gente que se esté yendo. Entre los motivos por los que la gente abandona Ceuta. Luego voy con... Perdón que me pille un poco calentito, pero es que es... No, bueno, es el tema de lo que estamos viviendo. Yo creo que al que no le hierva la sangre sangre con lo que están viviendo nuestros compatriotas allí y con la vergüenza como país que estamos viviendo, que no tiene sangre en las venas. Entre los motivos por los que la gente se va, escuchábamos a Hugo, ¿no?, decir que le dolía Ceuta, le dolía el abandono. Nos contaba que él, en su caso, pues su mujer y su hija decidieron pues que van a pasar el verano en la península. Pero es el primer paso para luego, al final, cerrar tu negocio allí e irte tú también, ¿no? Porque cuando tu país vecino tiene capacidad, hablemos de Marruecos, capacidad para bloquear una ciudad entera, para que tú no puedas abrir tu negocio, para que tú empieces a sufrir pérdidas día tras día, pues dices que igual me vale la pena ahorrar, comprarme una casa en Málaga e irme. ¿Cuáles son los motivos que alegan? Porque muchos también decían, cuando fuimos allá a Ceuta, decían, es que España no ha sabido ver que Ceuta tiene un potencial descomunal, también a nivel turístico. Es decir, que Ceuta podría ser un gran lugar turístico. Y eso, ¿qué es lo que dice la gente? A ver, eso que usted ha descrito se llamó Berlín Occidental. Berlín Occidental se negó a ser, en el año 49, asimilado al comunismo del resto de Alemania y resistió y prosperó. Es decir, a uno no le apetece vivir aislado. Pero, insisto, España tiene mucha más fuerza que Marruecos. A malas, todavía somos mucho más fuertes. No sé dentro de 30 años, pero todavía, tanto en lo económico como en lo... O sea, que a malas no le va a interesar a Marruecos si vamos a malas. Ahora, si no queda otra... ¿Cuál es la alternativa? ¿Rendirnos? ¿Regalar una parte de territorio? Sí, pero por volver un poco al estudio y al tema de los... Perdón, porque... No, ya sé que está aquí Alejandro Macarrón, profesor del Observatorio CEUCEFAS Demográfico. Es que me pilla calentito. Es normal, pero claro, es un observatorio demográfico y sobre eso le estamos preguntando. Sobre demografía, ¿cuáles son los datos duros de Ceuta y Melilla? Hay tres tipos de datos duros. Uno es el porcentaje, los nombres más comunes de recién nacidos, que hay datos por década, de línea de datos por década. Entonces se ve en el estudio que la gente que nació en los años 40 en Ceuta y Melilla no llega al 5% así de nombres árabes entre los más comunes. Los más comunes no son necesariamente exactamente representativos, porque imagínense que en un determinado pueblo solamente hay 7 nombres. Sí. Pero más o menos te hago una idea. Bueno, pues hemos pasado del 5-10% al 90%, 80-90%. En los apellidos más comunes, que son los 50 apellidos más comunes, estamos ya como en el 52-53% de la gente que lleva uno de los 50 apellidos más comunes en Ceuta, que sea de tipo árabe, y en Melilla como el 55%. Hemos pasado la barrera del 50%. Entonces, eso... y luego hay otro indicador más que mire con apellidos, que es qué dicen los apellidos más comunes españoles, como García, López, Sánchez y tal. En España representan un porcentaje de la población, no recuerdo cuál es, imagínense que es el 15%, pues a lo mejor en Ceuta y Melilla son todavía el 8 o el 9, son todavía más de la mitad. O sea, todavía se parecería más en población a España, al conjunto de España, Ceuta y Melilla, que a Marruecos. Lo que pasa es que, conjugando las dos estadísticas, sobre todo la de nombres, lo que yo creo es que son una amplísima mayoría ya entre los niños y jóvenes. O sea, en el futuro, todavía en la población no son la mayoría, no son la población en nacionalizados, porque todavía muchos tienen nacionalidad marroquí, o sea, en elecciones todavía no son mayoría, pero claramente eso está en un proceso de marroquinización casi irreversible. Claro, la pregunta que yo me hago, ¿no? Porque cuando estuvimos allí en Ceuta, hablábamos con nuestro taxista, se llamaba Mohamed. El otro que veíamos en el restaurante era Ahmed, otra persona que ya era español de nacimiento, porque nació aquí, llegaron sus padres y nació él aquí. Ellos, no significa que la marroquinización, o como lo ha dicho, o que cada vez haya más nombres árabes, no significa siempre que haya un sentimiento de pertenencia a Marruecos, porque en muchos casos Mohamed se siente mucho más español igual que yo. Eso es muy interesante. Eso es interesante, Ese punto aquí, para España, lo ideal es que las personas de origen marroquí sean mucho más Sancho Panza que Don Quijote. Es decir, si lo que les puede es la llamada de la sangre, si en un momento dado hay la llamada de la sangre de la tribu de la... irían, entre comillas, con Marruecos. Si piensan, digamos, con sus propios intereses, dicen, vamos a ver, si el chollo del siglo es efectivamente ser una persona que puede ser musulmán en Marruecos, en Ceuta y Melilla, vives en un país de la Unión Europea, tienes servicios de la Unión Europea, tienes toda la cobertura de eso y tienes plena libertad, porque es verdad que España es un país tolerante, lo es. Yo me niego a que no pueda haber comida no halal, pero que haya comida halal, dice, y si hay una... con tolerancia y con libertad religiosa, que es lo primero. Exactamente. Entonces, en realidad, desde el punto de vista racional, lo lógico es que no fuesen pro anexión marroquí.
pero el ser humano es muy emotivo también. Está la tribu, está la familia, está la juventud, porque la juventud muchas veces es la que mueve las revoluciones y los jóvenes es mucho más fácil que sean convencidos en una situación, digamos, de ese tipo. A lo mejor el marroquí, el ceutí mayor que se llama Mohamed y tal, con sensatez dice, oye, yo prefiero el estatus actual, que el estatus actual es un chollo. Hay que tener que la frontera de Ceuta es la frontera del mundo con mayor diferencia de renta per cápita de un lugar y el otro, entre más o menos. Después de las Coreas... sí, pero es casi 8 veces más, ¿no? La diferencia. Sí, eso es. Julio, sí. Perdón. Sí, vamos, yo creo que esta cuestión es decisiva porque Marruecos recurrirá a la demografía para legitimar sus reivindicaciones. Cuanto más población de origen marroquí haya en Ceuta y en Melilla, más legitimidad tendrán las reivindicaciones marroquíes. Esto es de sentido común, de cajón de madera de pino. ¿Qué puede hacer el gobierno de España ante esta realidad? Primero, seducir, atraer a la población de origen marroquí que actualmente vive en Ceuta y Melilla. Hacerles, de algún modo, sentirse orgullosos de ser españoles. Muchos lo sienten, Julio, claro. Muchos lo sienten. Efectivamente, pero los esfuerzos deberían orientarse en ese sentido. Es fundamental. Porque, de nuevo, Marruecos recurrirá a la cuestión demográfica para legitimar sus reivindicaciones. Y lo segundo es invertir en Ceuta y en Melilla. Sí, que Ceuta y Melilla sean ciudades atractivas en las que otros españoles de otras ciudades, puedan considerar la posibilidad de vivir. ¿Hoy Ceuta y Melilla son ciudades atractivas? Nos lo preguntamos. ¿Quién se va a montar un negocio a Ceuta ahora mismo? O las considerábamos antes incluso de la invasión, de la agresión de Marruecos, como ciudades abandonadas por el Estado. Es que esto es importantísimo. Además, parte de la culpa la tenemos los medios, que solamente hablamos de Ceuta y Melilla cuando hay una crisis migratoria, y eso es verdad, o no, esto ya no sé si llamarlo crisis migratoria, que al final lo acaba siendo, pero es una instrumentalización de la frontera y de esos propios nacionales. De migratorio no tiene nada. Claro, pero no hay mafias detrás. No tiene que ver. Bueno, depende, porque los subsaharianos que llegan cubriendo esa última etapa sí que vienen de un camino largo migratorio. Es una crisis migratoria derivada de una agresión. De una agresión, de una vulneración del territorio. A ver, una medida más. Otra cosa que sale en el informe que ha citado del CEU-CEFAS es que tienen los marroquíes en Ceuta y Melilla tienen una tasa de paro astronómica. Mire, un inmigrante en paro es un oxímoron. Un inmigrante de un país que no tiene derecho, digamos, permanente residencia como se da en la Unión Europea, o sea, un español cuando está en Alemania en paro, o sea, un español emigrado a Alemania con trabajo. O sea, tú no puedes tener inmigrantes en paro indefinido. O sea, eso es algo de política migratoria patético. Mira, yo fui una vez a Andorra hace años y me dice, aquí no hay paro. Dice, porque de los extranjeros, el que usted tiene permiso de residencia, ¿tienes trabajo? Claro, lo que pasa es que te podrán decir también que qué complicado es también conseguir un empleo cuando llegas de determinados países, por mucho que lo quieras, ¿no? Qué complicado es conseguir un visado, que nos lo estaba contando nuestra compañera Beatriz Mesa. La política racional de inmigración es que usted, si no es del país, tiene derecho a estar aquí si nosotros... Es como una empresa. Yo no me meto en las oficinas de la COPE porque quiero trabajo y me planto aquí por la cara. Sois vosotros los que a lo mejor estáis buscando a alguien que resulta que coincide con mi perfil, me entrevistéis o no. O sea, el modelo migratorio que tenemos en las últimas décadas en Occidente y en concreto en España, eso es un absoluto despropósito. O sea, el modelo migratorio normal es que usted necesita trabajadores, no los encuentra en su país, abre un proceso y los trae. Dice, no, yo vengo aquí porque quiero, me quedo aquí y cobro. Vamos a ver, si lo admitimos, bien, oye, admitamos lo que sea, así estamos como estamos, pues está la vivienda en España, etcétera. ¿Cómo está la vivienda en España? Tenemos unas masas enormes de personas que en parte trabajan, en parte no, y vienen más personas que casas se construyen. No sé, vamos, quiero decir que... Alejandro Macarrón, coordinador del Observatorio Demográfico CEU-CEFAS, coautor del informe Demografía en Canarias, Ceuta y Melilla, la porosa frontera sur de España, que desvela esto, como muchos ceutíes nacidos allí en Ceuta, españoles, abandonan ese lugar por motivos laborales, de inseguridad, de problemas también, de falta de oportunidades, y es lo que nos ha contado aquí Alejandro Macarrón, el profesor. Gracias, Alejandro. Muchas gracias. Julio Llorente, que te quería preguntar, estamos hablando hoy de que hay una caravana que se ha puesto a repartir bocadillos de jamón gratis. ¡Qué maravilla! Pues eso se agradece. Por España. que eres muy de jamón tú. Bueno, absolutamente. Qué rico, soy ¿verdad? un fanático del jamón. ¿Pero eres de los que le quita la grasilla o se lo toma tal cual? La grasa es lo que más me gusta, pero tampoco se la quito al chuletón, ¿eh? Bien, o sea, es que algo le pasa a esa gente que quita la grasilla. Algo muy severo. Sí, yo desconfiaría de esa gente. Mínimo son espías, fíjate. Rosa, le estamos preguntando a los oyentes. Pues sí, ¿hasta dónde llega tu pasión por el jamón? Y si realmente es tu bocata favorito, con tomate, con aceite, sin nada, ¿no? ¿Qué lugar ocupa el jamón en tu vida? Y estamos viendo que despierta pasiones de verdad. Si no, fijaos en la excusa del amigo vegetariano.
Buenas tardes a la gente. Pues yo tengo un amigo que es vegetariano y me quiere convencer de que el jamón serrano no es carne. Digo, a ver, ¿cómo no va a ser carne? Pero si sale de la pata del cerdo. No. La carne es cuando no está curado. Si está curado ya no deja de ser carne. Vamos, yo lo que creo es que se intenta autoconvencer para poder comer el jamón serrano porque le gustaba antes de ser vegetariano y le sigue gustando ahora. Venga, hasta luego, buenas tardes. Yo también lo creo, ¿no? Yo me parece que esto de ser exigente con lo de ser vegetariano es como elegir no ser tan feliz. Es totalmente. Pero yo voy a rescatar este argumento de que el jamón no es carne para los viernes de Cuaresma. Oye, que claro, esto no es carne, ¿no? Efectivamente. Que pues chuletón no, pero jamón y jamón sí. El jamón pues puede entrar bien, ¿no? Esperamos un mensaje, Rosa. Pues sí, te decimos dónde, en el 607 15 0602. Enseguida vamos a irnos a Isla Cristina, esa situación complicadísima en esa zona de Huelva, con ese tiroteo que ha dejado 4 muertos. Un ajuste de cuentas, dicen. Increíble. La tarde. Pilar García Muñiz. COPE. Estar informado. Para entender el día, hay que encender la linterna. Quiero detenerme unos minutos en unos cuantos hechos, gestos. Este verano sigue conectado a la linterna de COPE. De lunes a viernes desde las 7. Pues provoca que los mercados puedan vivir un verano de vaivenes. Y a partir del 31 de agosto, te esperamos en una nueva temporada juntos con Ángel Expósito. Hola, esto te interesa. Línea Directa ha conseguido lo nunca visto en los seguros de hogar. Si tienes el seguro de hogar vinculado a tu hipoteca y lo traes a Línea Directa, pagas un 40% menos garantizado y con las mismas coberturas. ¿Y lo del sorteo? Es verdad. Solo por calcular el precio de tu seguro entrarás en el sorteo de un año de hipoteca gratis. Llama o entra en lineadirecta.com. Hay 3 cosas imprescindibles para hacer este mes: relajarte en la piscina, quedar con amigos y renovar tu casa con las ofertas del Leroy Merlin. Porque es tiempo de hacer hogar, ahora tienes hasta un 20% de descuento para pintar, renovar tu cocina, tus muebles de jardín. Consulta condiciones en tienda y web. Buena entrada en la Champions de los seminuevos, David. Qué ambientazo, mano. Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada, entra en el área, será quitado sobre la línea. Qué barbaridad. Increíble, la asistencia ahora tiene que ser clave, ¿eh? Buena venta. Buena venta, ojo. Coche seminuevo para casa. Ven a por más. Venta. Ocasión Plus. Estos sí son unas segundas rebajas, solo en Rapimueble. Dormitorio juvenil compacto 389. Conjunto de matrimonio de canapé más colchón 354 euros. Más ahorro, más ofertas, más barato. Segundas rebajas en Rapimueble. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com. Escuchas la tarde. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución? Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado. El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Convix. Feliz sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico. Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos. Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias. Hay 3 cosas imprescindibles para hacer este mes: relajarte en la piscina, quedar con amigos y renovar tu casa con las ofertas del Leroy Merlin. Porque es tiempo de hacer hogar, ahora tienes hasta un 20% de descuento para pintar, renovar tu cocina, tus muebles de jardín. Consulta condiciones en tienda y web. Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así. ¡Valorado! Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España. 100% asegurado. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Los fines de semana en la radio. A ver, dice Gil Manzano, lo va a explicar. El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Penalti. Claro, es penalti. Ha pitado penalti. Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Pilar García Muñiz. COPE, estar informado. Got me to stay. Said that you need me. Stop 'cause it's words don't ever mean it. No. Pues ocurrió a las 10 de la noche de ayer, domingo. 2 encapuchados montados en una moto abrieron fuego en la barriada del Rocío, en Isla Cristina, Huelva. En ese tiroteo hirieron a 2 personas y mataron a otras 4. Un menor de 16 años, una mujer de 62, su hija de 39, que estaba además embarazada 8 meses y el bebé tampoco ha sobrevivido. Hablamos de 4 vidas. Las imágenes que llegan desde Isla Cristina son tremendas. Los cuerpos tirados en el suelo, los vecinos grabando con el teléfono móvil, vamos, de película. Julio Llorente, buenas tardes. Buenas tardes. Sigues aquí conmigo en esta tarde de COPE. Todo apunta que podría tratarse de un ajuste de cuentas, pero vaya imagen, qué tipo de venganza, yo pienso, se puede tener contra una mujer embarazada. Todas no tienen justificación, pero encima, mujer embarazada, un niño de 16 años, tremendo. Sí, este tipo de crímenes nos dejan a menudo esta sensación de extrañeza, de desconcierto, cómo el ser humano puede ser capaz de tanta maldad como para disparar, como para asesinar a una mujer embarazada, a una mujer de 62 años, a un menor de edad. La maldad, la crueldad tienen este punto inconcebible, este punto inexplicable y también este punto inextirpable. En el mundo, en este mundo, habremos de convivir con la maldad. No podemos abolirla porque somos seres heridos por el pecado. Deberíamos reflexionar, eso sí, sobre la situación en Huelva y en Cádiz con el narcotráfico. Una situación que es peliaguda porque el Estado es incapaz de imponer la ley en determinadas zonas de España. Sí, pero hablamos de esa zona de Isla Cristina, que es una zona también muy turística, municipio, más de 20.000 habitantes, un municipio en el que en verano pues llega mucha gente allí a disfrutar de la zona de playa también, y que ahora está golpeado por esto y tienen miedo los hosteleros, tienen miedo los que se dedican al turismo de que esto pues sea un golpe aquí en pleno agosto. Pero bueno, sin duda lo más llamativo y lo peor y la tragedia son esas 4 muertes. Siguiendo la información de este tiroteo en Isla Cristina está nuestro compañero Manuel de Burgos. Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes. Israel, buenas tardes. La investigación está bajo secreto de sumario, pero ¿qué se sabe de lo que ha podido pasar? ¿Qué información tenéis? Si quieres te monto un poco el escenario de lo que ha podido suceder. Israel, imagina las miles de personas que puede haber un domingo, en el mes de agosto, en un lugar vacacional como es Isla Cristina. El alcalde ha confirmado que el menor de edad asesinado no tenía ninguna vinculación con las otras 2 personas. Ya esto te hace sospechar que pudo ser una lotería que falleciera este joven. Si quieres te hablo de antecedentes. La investigación trata de esclarecer ahora si ese tiroteo está relacionado con el conflicto entre 2 clanes que se inició en Huelva capital hace casi 2 años. Por entonces un hombre fue asesinado con un arma de fuego y otras 2 resultaron heridas en un tiroteo en la barriada del Torrejón. Quédate con esto. En mayo de 2025, la Guardia Civil detuvo en Isla Cristina a 3 personas, entre ellas un menor, todas vinculadas familiarmente con el hombre acusado de aquel asesinato. Un mes después, en junio, otro tiroteo en Isla Cristina dejó un muerto y un herido. ¿Se puede vincular todos estos episodios con los 4 asesinatos? La subdelegación del Gobierno en Huelva tiene varias hipótesis sobre la mesa. Por el momento lo que dicen es que estamos ante un suceso puntual y pide cautela porque la causa permanece bajo secreto de sumario, como comentas. Los heridos son 4 muertes, si hay 2 heridos, son 2 hombres, uno de ellos entró en el hospital en estado grave, ¿no, Manuel? Concretamente en el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva capital. Las autoridades no han especificado cuál es el estado de salud de ellos. Sí sabemos que uno de estos que te comento es hijo de la mujer embarazada. Tendría 18 años, está en estado muy grave. El otro es un menor de 16 años que recibió el roce de una bala. Y si quieres, por ponerte en contexto, es cierto que este es un barrio peculiar, el del Rocío. Humilde, allí viven personas que presentan una situación de vulnerabilidad social. No te puedes imaginar, Israel, el caos que se levantó, no minutos, segundos después de los disparos. Allí aparecieron un sinfín de agentes de la Policía Nacional con armas largas en las manos, además de agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local. ¿Los asesinos se dieron a la fuga? ¿Se sabe algo de dónde pueden estar? No los han encontrado por el momento. Es cierto que la Guardia Civil habla de ocupantes de una motocicleta, en plural, por lo que intuimos que al menos son 2. Huyeron, nadie vio sus caras y al cabo del tiempo se originó un incendio en un pinar a las afueras del pueblo. Lo que estaba ardiendo era la moto con la que ellos dispararon, la que utilizaron para desplazarse a este lugar.
Eso sí, el fuego quedó apagado pronto. Ahora, esto que te voy a contar nos puede dar alguna pista del escenario tan amplio y de este tema tan delicado. Se ha reforzado la vigilancia en el Torrejón y en Pérez Cubillas. El Torrejón, el que te comentaba anteriormente. 2 barrios de Huelva capital. ¿Por qué crees? Bueno, pues existe la posibilidad de que haya conexiones familiares y el objetivo es ahora prevenir que haya un nuevo tiroteo ahora en Huelva capital. ¡Qué barbaridad! En Isla Cristina, ese pueblo, ese municipio, porque la verdad es que son más de 20.000 habitantes, cercano a la frontera con Portugal, bañado por el Atlántico. Es un sitio muy turístico al que va mucha gente allá a pasar las vacaciones de verano. La gente allí, los vecinos, sobre todo los hosteleros, los que tienen que ver con el turismo, están preocupados porque esto puede afectar negativamente. ¿Qué se dice? ¿Cuál es el ambiente allí, Manuel, en Isla Cristina? Te diría que esto ha sentado como un mazazo. Esta misma mañana estaba hablando con fuentes vecinales. Ellos entienden que, imagínate cuánta publicidad positiva habría que hacer sobre Isla Cristina para limpiar una imagen como esta. De ahí a que la subdelegación del gobierno ahora esté intentando compartir la idea de que es algo puntual, de que esto no suele suceder en el día a día. Y es cierto, no sucede en el día a día. Igual que no sucede en el día a día casos vinculados al narcotráfico en la provincia de Huelva. Pero suceden. Ahora la gente está pues muy afectada porque ya no es solo el hecho de que Isla Cristina salga en las noticias a nivel nacional, sino también la tragedia que viven allí. Ponte en el caso. En el momento en el que estos 4 personas fueron asesinadas, habría una 30 de personas en la calle, con sus teléfonos móviles, compartiendo mensajes de WhatsApp, con gritos, y las imágenes, claro. Y las imágenes que llegan desde allí, que yo decía, es impropio, o sea, no es habitual esto en un país como España y en una provincia como Huelva. De película. Es brutal porque es de película y lo peor de todo son estas 4 muertes de las que hablamos. La madre embarazada de 8 meses, el niño que tampoco ha podido salvarse, la madre de esta, es decir, la abuela del niño. El menor Israel, el menor afectado, es hijo de la mujer embarazada. Vaya. Es decir, aquí hay una conexión familiar de por medio. Y esto es un tema tan delicado que no únicamente centra la atención en Isla Cristina, sino también en Huelva capital. Y de ahí a que se haya, no se haya desplazado un equipo de operativos, de efectivos de la Guardia Civil o de la Policía Nacional a un barrio concreto de Huelva. Ya de por sí están allí. Ya. Ahora es que se ha reforzado ese equipo. Decías que el menor de 16 años es hijo de la mujer que estaba embarazada, pero me decías que no tenía relación, que ha sido fortuito, ¿no? No, porque ahí diferenciamos. En este caso son 4 los fallecidos. La mujer de 61 años, la mujer de 39 años con el ¿embarazada? Niño, eso es, que estaba embarazada con un niño de 8 meses. Hablamos de 4 fallecimientos, 4 asesinatos y luego 2 jóvenes que sufrieron heridas. El primero de 18 años, este es el que está en estado muy grave en el hospital, y el otro, que hemos conocido la edad hace cuestión de minutos, que no tiene nada que ver. 16 años, vale. Y es el que recibió. Son 2 el troce de la distintos. bala. Vale, muy Eso bien. es. Entendido. Manuel de Burgos, compañero de COPE Huelva, cualquier novedad nos la cuentas. Este suceso tremendo, este tiroteo en Isla Cristina a las 10 de la noche del día domingo, el día de ayer. 4 fallecidos, 2 personas que iban encapuchadas en una moto que se han dado a la fuga. Esa moto apareció quemada en un lugar cercano y bueno, se habla de un posible ajuste de cuentas y es lo que se está investigando ahora mismo bajo secreto de sumario. Gracias, compañero Manuel. Cualquier novedad nos la cuentas aquí en la tarde. Un abrazo. Abrazo. Bueno, a punto de llegar a las 6 menos 10 de la tarde, 5 menos 10 en las Islas Canarias. Sigue aquí conmigo Julio Llorente. Y es que hay jóvenes, fíjate qué historia, Julio. Hay jóvenes que cuando llegan las vacaciones hacen las maletas para irse a la playa. Esto es lo normal, ¿no? Y hay otros que hacen las maletas para coger una furgoneta, viajar a Cabrales, en Asturias, y ponerse a restaurar una iglesia. Toma ya, Julio. ¡Qué maravilla! Es lo que propone Patrimonio que da vida, que es una iniciativa que cumple 4 años y que reúne a jóvenes voluntarios para recuperar templos, para convivir con los vecinos y acompañar también a personas mayores. Durante unos días cambian el descanso por el trabajo, ¿no? Así aprenden albañilería, pintura, restauración y también descubren la vida de esos pueblos. Tú, Julio, que de campo y de pueblo sabes un rato, esto te tiene que emocionar seguro, ¿no? Es emocionante, es conmovedor que haya jóvenes que pudiendo disfrutar de sus vacaciones de otra manera, en la playa, en la montaña, en países extranjeros, en
parajes idílicos, decidan en cambio comprometerse con un pueblo, con las personas que lo habitan y también con sus monumentos. Hugo Pache es uno de estos chicos, uno de estos voluntarios que se ha ido para allá, para Asturias, a ayudar a restaurar esa iglesia. Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Israel. Hola, Julio, ¿qué tal? ¿Cómo está la aventura? ¿Cómo está yendo? Pues nada, hasta ahora es el primer año en el que he participado en este evento, ¿no? Este voluntariado, y de hecho pienso repetirlo bastantes más. La verdad que, como decís, bastante conmovedor que algunos jóvenes hayamos renunciado a un tiempo en nuestras vacaciones para este voluntariado, pero estoy seguro que todos los que lo hemos hecho estamos encantados de ello y muy conmovidos por la iniciativa, claro. ¿Qué iglesia es la que estáis restaurando vosotros exactamente? Pues no hablamos de una iglesia, sino que hablamos de varias. Este año, por ejemplo, hemos tenido obras en los pueblos de Puertas, Pandiello, Ortiguero y Podecabrales. Yo personalmente he participado en la de Santo Tomás de Villanueva, que sería la iglesia de Pandiello. Qué bueno, toma ya, Julio, restaurando iglesias en verano. Qué maravilla. Yo te quería preguntar a propósito de esto, y haciendo de abogado del diablo, porque sé que muchos os criticarán por este motivo. ¿Qué sentido tiene que dediquéis vuestros esfuerzos a restaurar iglesias? Muchos os afearán que no dediquéis todo ese tiempo a ayudar a las personas del pueblo, a alimentar a los que pasan hambre, etcétera, etcétera. ¿Qué sentido tiene que os dediquéis a la reconstrucción de esos templos? ¿Por qué no podéis dejar de hacerlo? Pues mire, Julio, le puedo responder la pregunta de dos formas. En primer lugar, como he dicho, esto es patrimonio que da vida. Pensamos que es así porque una iglesia no es solo un monumento, ¿no?, con una belleza artística y física, sino detrás de ella, pues pensamos que es la casa del Señor, ¿no? Entonces, este sentido espiritual que le damos a la palabra iglesia es lo que de verdad nos llena a continuar con esa tarea. Estamos ayudando a no solo reconstruir una iglesia física, sino la iglesia espiritual del Señor y a poder llegar a los varios corazones de creyentes. Por otra parte, comentaba por qué no ayudar directamente a las personas, y es que el voluntariado que hacemos en Picos de Europa junto al padre Daniel Rojo no solo tiene como objetivo lo que es renovar las iglesias, sino que también otra parte de nuestro grupo se dedica a acudir a residencias de ancianos, ¿no?, y así darles compañía y que pasen un buen rato. Sí. Hugo, ¿cuántos años tienes tú? Yo tengo 18, pero los grupos que tenemos tanto de voluntariado con mayores y de restauración van pues desde los 18 hasta, digamos, 27, 26 años. ¿Y qué te dicen tus amigos cuando les dices, oye, que yo en verano no me puedo ir con vosotros a Valencia o al norte, a La Coruña, a la playa o a Cádiz, porque me voy a ir a Podecabrales, allá en Asturias, a restaurar una iglesia? ¿Qué te dicen? Hombre, tampoco es que haya renunciado a una gran parte de mi verano. Una semana creo que ni siquiera la llamamos sacrificio, la gente que estamos involucrados en el proyecto, y de hecho son unas felicísimas vacaciones para todos. Entonces, realmente, más que yo regañarme a mí, les he regañado yo por no venirse y no apuntarse a esta bonita iniciativa. Sí. Oye, pero tienes que saber un poquito de albañilería y estas cosas, o de pintura, ¿no? Porque restaurar una iglesia, a ver, no lo puede hacer cualquiera, que si no pasa como la de El Etxe Homo de Borja. Bueno, esa señora sí que tenía conocimientos y luego le salió mal. La vecina de Borja, pobrecilla, que falleció este año además. Pero tenéis que tener algún conocimiento mínimo, ¿no? Pues veréis, he llegado a la obra y solo sabía utilizar un nivel. ¿En serio? Entonces, realmente es así. Por supuesto, estamos acompañados de albañiles expertos con muchos años a sus espaldas y que son ellos los que nos guían, ¿no? Pero al final creo que cada uno se ha ido adaptando y ha hecho lo que sabía hacer mejor. Hay trabajos mucho más simples, como puede ser el de lijar puertas o bancos, claro, que hemos hecho con cortadoras eléctricas, desde también hacer hormigón, a, por ejemplo, ya ladrillar, ¿no? Y intentar aparejar los ladrillos, ¿no?, para crear las hiladas. Hombre, cada uno... Entonces, cada uno... Un poco sobre la marcha. Sí, Hugo, que te perdemos ahí un poquillo la conexión, casi un poco sobre la marcha, y has echado una mano, pues como has podido. Hugo Pache, este chaval de 18 años, que se ha ido a Asturias con un grupo de voluntarios a restaurar varias iglesias de pueblos de allí, del norte de España, que necesitaban una mano de restauración. Gracias, Hugo, un abrazo.
Un abrazo, gracias por tu tiempo. Adiós. Adiós, Julio. Vaya imagen, chavales de 18 y 19 años acompañando a señores mayores en las residencias y restaurando iglesias. Qué pasada. A menudo nos recreamos en todo lo malo que ocurre, en lo sórdido, en lo escabroso. Y hay que conceder un tiempo y un espacio a este tipo de noticias porque son las que nos permiten mantener la esperanza. Claro que sí. Oye, ¿sabes qué a mí me permite también mantener la esperanza? Saber lo que nos ha dicho la nutricionista. Ha entrado una nutricionista hace una hora más o menos en la tarde a decir que el jamón, como si no hubiera mañana. Es decir, que tú puedes comer jamón todo lo que quieras. En bocata, además. En bocata, sin quitarle la grasilla, que esto es bueno para el cuerpo, vamos. Yo muchas noches... Mejor que la chía. Por supuesto, mejor que la Dios, chía. es que vamos, en el jamón lo que no es excesivo es insuficiente. Yo reconozco que ceno bocata de jamón muchas noches, ¿eh? También te digo. Pero que ni que fuese un delito. Yo reconozco. No, porque realmente, hombre, piensas bocata con jamón, mala combinación, tampoco hay que abusar, ¿no? Pero bueno, nos ha dicho la nutricionista que no está mal. Estamos hablando de esto porque hay una furgoneta o un camión, Bueno, cada vez lo llamo de una forma. No, es un camión, una cosa grande, repartiendo bocatas de jamón gratis por España para decir que el jamón es buenísimo. De momento está en Tarragona, pero fíjate, esto es que no tiene rival, combina con todo. Mira, yo el roscón de Reyes lo compro sin rellenar, pero lo relleno yo y no compro uno, compro dos. Lo relleno con jamón ibérico y te voy a decir una cosa, no queda absolutamente nada. Que la nata y la trufa está muy bien, pero que el jamón serrano metido dentro del roscón... Es que hay gente que no le gusta, dice, ¿relleno o no relleno? Que es el debate de siempre del roscón de Reyes. Jamón. Claro, pero es que eso no lo he visto nunca, también te digo, ¿eh? Esperamos mensajes. Sobre el jamón en el 60715-0602. Sigues en la tarde, enseguida saludamos al vicepresidente primero del gobierno de Ceuta. Nos va a contar cómo está allí la situación, Alejandro Ramírez. Escuchas La Tarde de COPE. Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz. Si tu forma de moverte ha evolucionado, las normas que te protegen también. Hemos aprobado un nuevo reglamento para proteger a quienes os desplazáis en patinete. A partir del 1 de octubre es obligatorio el uso del casco, alumbrado permanente y edad mínima de 15 años. Nuevas formas de movernos, nuevas formas para protegernos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Soy Marc Márquez y para proteger mi casa confío en Verisur. Porque cuando confías en Verisur, estás confiando en un referente mundial en alarmas, con tecnología propia y exclusiva, capaz de anticiparse a las amenazas y responder en menos de 20 segundos ante el peligro, para que este verano puedas irte tranquilo de vacaciones. Por eso confío en Verisur. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero. Llama a Verisur al 900-666-777. Verisur. El contrato que más tiempo lleva inactivo en Alquiler Seguro se firmó hace más de 20 años. Gracias por tu confianza, Juan. El más reciente, hace menos de 24 horas. Gestionamos viviendas de propietarios que viven a 17.000 kilómetros en Sydney y de otros que viven justo encima de una de nuestras oficinas. Alquiler Seguro para todos. Alquiler Seguro para ti. Entra ya en alquilerseguro.es. Sabes que un plan será perfecto cuando tienes cerca a los tuyos y brindas con Malabrigo, el tinto con el que siempre aciertas, que te saca una sonrisa y te invita a seguir bebiendo. Elegancia, personalidad y pura calidad con el sello personal de José Moro en Bodegas Cepa 21. Tu verano suena a disfrute. Tu verano suena a Malabrigo. Escuchas La Tarde. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. ¿Tú te has hecho algo? Sí, cuidar mi piel, mira. Colacel Antiox. ¿Cenamos y me cuentas? Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De Laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es. Soy Marc Márquez y para proteger mi casa confío en Verisur. Porque cuando confías en Verisur, estás confiando en un referente mundial en alarmas, con tecnología propia y exclusiva, capaz de anticiparse a las amenazas y responder en menos de 20 segundos ante el peligro, para que este verano puedas irte tranquilo de vacaciones. Por eso confío en Verisur. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero. Llama a Verisur al 900-666-777. Verisur. ¿Te gustaría sentirte ligero, pero ligero de verdad?
Con Fluchos es posible. Fluchos presenta su nueva colección de primavera-verano con materiales de primera calidad, tecnología de pisada y un confort que te hace sentir ligero de verdad. Fluchos, comodidad absoluta. A la venta en las mejores tiendas. En la noche, la radio deportiva tiene un referente. El Madrid ha fichado a un tío espectacular para el vestuario. Pero también chistes, eso es no, nadie habla de chistes. Pero en un equipo, cuando generas buen ambiente a tu alrededor, eso es fundamental. Escucha a Juanma Castaño en El Partidazo de COPE. De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.